Bienvenidos y bienvenidas al segundo Space La Comuna. Si es la primera vez que nos oyes, igual no nos conoces. Revista La Comuna nació hace 5 años para ser un medio de comunicación alternativo y comprometido con las luchas sociales y de los pueblos del mundo. Por esa razón, nuestro lema es periodismo partidario. Space La Comuna es un espacio para la información y la divulgación de temas de actualidad que no escucharás en los grandes medios de comunicación. Hoy trataremos 3 temas. En seguimiento, el caso de Pablo González. Para darnos perspectiva en este tema, contamos con Gabriel Escurdia, que es politólogo, miembro del Grupo de Investigación y Análisis Geopolíticas, grupo que nace en 2019 alrededor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Animamos también desde aquí a que compréis el libro que acaban de publicar y que ya va por la segunda edición, Quiebras y pugnas del tablero político mundial. Gabriel ha sido tertuliano de diversos medios de comunicación de la televisión pública vasca y de la radio pública vasca, y también es amigo personal de Pablo González, por lo que nos dará también una perspectiva humana del caso. Sobre el terreno, hoy hablaremos de la crisis política en Argentina. ¿Podríamos estar ante un nuevo caso de lawfare en América Latina? Para dar perspectiva en este tema, tendremos desde Buenos Aires a Sergio Maro Guili, que es licenciado en Psicología, analista y miembro de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nuevo. También tiene publicadas varias obras, entre ellas el ensayo Hombre Nuevo, Mujer Nueva y el libro Psicología y Marxismo. Aprovechamos también el momento para invitaros a que leáis sus artículos en nuestra web, revistalacomuna.com. Tema de la semana, la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Para darnos perspectiva sobre este tema, tendremos con nosotros a Pedro Alberto García Bilbao. Es doctor en Ciencias Políticas y de la Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. También es diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática de Madrid, miembro de la Cátedra China y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene publicadas varias obras, entre ellas Los campos de Guadalajara, la victoria del antifascismo internacional 2018 y Ucrania entre el Maidán y Novorossia, análisis y texto sobre la guerra en el Donbass de 2015. Y por último, también os invitamos a leer su blog sociologiacrítica.es. Damos la bienvenida a los 3 y os recordamos que este espacio, como el anterior, estará disponible para su escucha a partir del sábado en formato podcast en nuestro iVoox y también en nuestro canal de YouTube. Doy paso a Carmen Parejo, que dirigirá hoy este espacio. Muchas gracias, Pablo. Esperemos que se vayan conectando también más personas. Entendemos que los space de Twitter es lo que tienen, se avisan así con poca antelación. Y bueno, iniciamos este jueves 4 de agosto de 2022 con 3 temas que consideramos que son muy importantes. En primer lugar, en seguimiento, donde vamos a tratar sobre algún caso abierto, vamos a hablar del caso de Pablo González, periodista que ha colaborado freelance, que ha colaborado en distintos medios de comunicación y que fue detenido en Polonia mientras cubría la nueva fase de la guerra en Ucrania tras el inicio de la operación rusa el 24 de febrero. Él fue detenido el 28, si no recuerdo mal, y desde entonces se encuentra prácticamente en régimen de incomunicación y con una vulneración total de sus derechos. Para hablar de este tema, contamos, como bien ha explicado Pablo, con Gabriel Escurdia, que además de ese currículum tan brillante, es también amigo personal de Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Antes que nada, un saludo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues eso, tras más de 150 días sin poder comunicarse con su familia, con su esposa, en primer lugar nos gustaría saber cómo se enfrenta esta situación a nivel personal para sus amigos, como es tu caso, su familia y todos los que conocen y quieren a Pablo. Pues la verdad es que vivimos en un momento de gran desazón, estamos muy
muy apesadumbrados porque entendemos que la injusticia que se está cometiendo es enorme y que está teniendo unos efectos ya bastante evidentes, ¿no? Sobre todo en su entorno más cercano. Pavel, que nosotros ya le llamamos Pavel por mucho que digan algunos medios de comunicación que es su alias de espía, es ridículo realmente. Nosotros siempre le hemos llamado Pavel porque aquí todo el mundo le conoce por ese nombre. Pablo es padre de familia de 3 chavales muy majos, pequeños, y la verdad es que ya están sufriendo con bastante claridad, pues bueno, su ausencia, ¿no? Además, bueno, nosotros vivimos en una zona de Vizcaya que es bastante rural, no tiene grandes núcleos urbanos, y aquí pues, nos conocemos casi todos y realmente la gente está muy afectada por esta situación, sobre todo porque no existen datos ni elementos que puedan permitir tener ningún tipo de criterio, ¿no? Realmente lo que está encima de la mesa es la gran injusticia de tener a una persona más de 150 días detenida, 5 meses exactamente, arrestada, incomunicada, sin ningún tipo de posibilidad de ponerse en contacto con su familia, con sus hijos, con su compañera, ni por supuesto con su abogado, ¿no? Que es el abogado que él ha elegido, que es Gonzalo Boyer, ¿no? Entonces, que en la Unión Europea se permita en este sentido algo así, nosotros, bueno, nos lleva a pensar que Polonia está cumpliendo digamos, trabajo sucio de ser el Guantánamo, digamos, el Guantánamo político ante el conflicto de Ucrania, y realmente lo que están haciendo es, bueno, vulnerando todos sus derechos, utilizarlo como chivo expiatorio de la impotencia que ha tenido tanto Polonia como la Unión Europea ante esta guerra tremenda que está viviendo Europa, ¿no? En ese sentido, sí que nos gustaría saber cuál es la base jurídica que mantiene detenido a Pablo, o sea, cómo lo justifican. Y también otra pregunta que a algunos nos ha llamado la atención, teniendo en cuenta que se presenta como un conflicto de carácter a nivel europeo, ¿por qué? ¿En qué base por qué no es extraditado a España? Bueno, en principio es que no tienen nada. No existe en estos momentos encima de la mesa ninguna prueba ni evidencia que permitiera incluso sospechar o dar algún tipo de posibilidad a la acusación, ¿no? Realmente los únicos elementos en los que la acusación ha basado su actividad ha sido exclusivamente la existencia de doble nacionalidad. Pavel es un joven que nació en la Unión Soviética, su padre es ruso, su madre era ciudadana soviética, pero de origen español, y después de la disolución de la URSS, Pavel, sus padres se divorcian y va a vivir a Barcelona. Y Pavel estudió en la universidad en Barcelona y estudió el Erasmus de Filologías Eslavas, lo hizo en Polonia, en Varsovia en concreto. Entonces, luego él, bueno, pues vino a vivir a Euskal Herria, estuvo aquí, conocí aquí a su compañera y ha vivido aquí muchos años haciendo múltiples viajes a Europa del Este, trabajando como periodista, y nos constaba absolutamente a todas las personas que le conocemos que tenía 2 pasaportes y doble nacionalidad, porque su padre es ruso y para tener mayor facilidad en la hora de viajar utilizaba los 2 pasaportes, pero él nunca ha ocultado en ningún momento ni su apellido ruso, ni su nombre ruso, ni por supuesto el español, que es Pablo González, ¿no? Que es el apellido de su madre. Entonces, bueno, eso que quede clarísimo. Las otras causas que le achacan son, bueno, exactamente las mismas que achacaban cuando, os acordaréis, el atentado del 11M de Madrid, cuando hablaban de la cinta de la Orquesta Mondragón que estaba en un coche, ¿no? Y que era la excusa perfecta para criminalizar a ETA respecto a los atentados del 11M, ¿no? Esto es lo mismo. Le acusan de tener una tarjeta de la Caja Laboral, que es un banco, una caja de ahorros vasca, sí, pero que es del grupo Mondragón y que es totalmente legal y totalmente conocida, vamos, no tiene ningún tipo de misterio, y trabajar como periodista colaborador del diario Gara, pero también trabaja como colaborador en La Sexta, con el Grupo F, con la agencia F y con otros medios. O sea, realmente incluso ha hecho vídeos para La Voz de América. Entonces, creo que absolutamente las únicas acusaciones son derivadas de que el diario Gara es un periódico prorruso, cosa que es absolutamente indiscutible, y que la Caja Laboral es una entidad financiera pues cercana al movimiento nacionalista vasco y por lo tanto prorrusa también, cosa que es absurda, ¿no? Entonces, eso es en lo único que se basa. A nivel real, hay todavía un elemento que yo le sigo dando vueltas, ¿no? Si verdaderamente existieran algún tipo de fotografías o de audios o de grabaciones o de seguimientos o de lo que sea sobre una actividad presuntamente vinculada al mundo del espionaje y ni más ni menos que al GRU, que al Servicio de Inteligencia Militar ruso, evidentemente existirían y las harían públicas.
No las hacen públicas porque no existen. Yo todo lo que he leído en prensa polaca sobre este caso única y exclusivamente habla de las relaciones que ha tenido Pablo en Varsovia durante los años que ha estado yendo continuamente a Polonia y otros países de Europa del Este. Él ha participado en múltiples congresos de ciencia política, ha participado en encuentros de sociología y de periodistas en Varsovia y en otras ciudades de Europa del Este, conoce a mucha gente, ha incluso entrevistado a la hija de Nemtsov en Moscú, ha conocido a mucha gente. Acusarle de ser prorruso por hacer un trabajo periodístico es absurdo. Él conoce a gente de todos los ámbitos ideológicos y, de hecho, yo creo que tuvo una serie bueno, fue bastante famoso sus reportajes sobre la represión al movimiento LGTBI en Varsovia, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que existe es una persecución política hacia él, por eso, bueno, por una posición crítica con los gobiernos autoritarios polacos y porque realmente, pues bueno, era un ruso que pasaba por allí y les venía muy, muy bien utilizarlo como chivo expiatorio. Realmente, si Pavel tuviera algún tipo de bueno, pensamiento o sea, oscuro, no hubiera vuelto a Polonia como volvió, porque quiero recordar que Pavel fue arrestado por las SBU, por el Servicio de Inteligencia Ucraniano, en Kiev, estuvo retenido unas horas. Durante ese tiempo de retención, el CNI hizo una incursión en su casa aquí, en Navarniz. Él vino, después de ser liberado por la SBU ucraniana, a Navarniz, muy preocupado por su familia. Bueno, hablamos con él. Eso fue el día 25 de febrero. Me acuerdo que teníamos una conferencia, el mismo día que empezó la guerra yo tenía una conferencia sobre Ucrania y él tenía el mismo viernes una conferencia en el Anchove, en el pueblo donde vive. Y recuerdo que le llamé y le dije, ¿cómo vamos a dar la conferencia si te vas otra vez? Y me dijo, no, me voy, está todo bien, no pasa nada, y me voy para allí porque quiero hacer una crónica sobre la salida de los refugiados ucranianos. Y así fue, marchó allí, mandó ese mismo día que llegó a Varsovia, a la frontera polaco-ucraniana, en el lado polaco, mandó una serie de fotos con Mikel Ayestarán, con Ibai Arvide, con otros periodistas. De hecho, hay algunos tweets muy divertidos de que estaban allí cenando y que, bueno, pues muy bien, sin problemas. Y al día siguiente fue arrestado por los polacos y hasta hoy. No ha habido nada más. Realmente, si Pavel hubiera tenido algún tipo bueno, de sospecha de que pudiera estar en una situación de ese tipo, no creo que hubiera ido. Él vino aquí, se cercioró de que su situación en casa estaba bien, que no ocurría nada y volvió a marcharse. No le han arrestado sacando fotos a carros de combate, ni a movimientos de tropas, ni pasando clandestinamente a la frontera de Ucrania, ni nada. Él estaba haciendo crónicas de los refugiados que habían pasado a la frontera, nada más. Eso es totalmente verificable, todo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, bueno, es verdaderamente es un caso excepcional que en la Unión Europea haya una persona 5 meses arrestada sin ningún tipo de contacto, totalmente incomunicado, al que se le ha impuesto un abogado de oficio por 3 veces desde la Fiscalía, que no ha tenido acceso con su abogado personal, con el que ha elegido él. No ha podido, además de no ver a su familia, no tenemos ningún tipo de información por parte de ese abogado de oficio de ningún tipo de elemento cercano a la causa, porque de hecho tiene prohibido hablar de este tema con su familia. Y nada más, no tenemos ninguna otra información. Sabemos que le ha llegado alguna carta, pero con muchos meses de retraso. Nada más. Voy a insistir en la segunda parte de la pregunta que te hice porque al tener esa doble nacionalidad, también esa nacionalidad española, también estuvo hace poco allí Pedro Sánchez, que además fue llamativa sus declaraciones porque omitió el hecho de que era periodista durante todo su relato. Desde el Estado español están haciendo ¿cuál es digamos, la posición que están tomando al respecto de este caso? ¿Están protegiendo, en este caso, a un ciudadano que al fin y al cabo tiene ese DNI, ese pasaporte? Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hoy mismo tenemos las declaraciones de Biden indignadísimo por el caso de Britney Greener, que es la baloncestista arrestada en Moscú por tráfico de drogas, la indignación del gobierno norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de Pablo González no existe ningún tipo de indignación, no solo por el gobierno español, sino tampoco por los partidos políticos españoles que en ningún caso han levantado la voz en este caso. La situación de Pavel, además, es especialmente gravosa por su situación, la que hemos descrito antes, ¿no? Entonces, el gobierno español, de hecho, lo has dicho muy bien, intenta evitar en todo momento decir que es periodista. Hasta cierto punto, su silencio y su falta de actividad diplomática en este sentido, porque Pavel ha tenido solo 2 visitas consulares breves y no tenemos ninguna noticia de que el gobierno español haya hecho ningún tipo de gestión
con el gobierno polaco respecto a la situación de Pavel. Entonces, la callada como respuesta que está teniendo el gobierno español y el silencio absoluto y la declaración pública de que respetan el Estado de Derecho polaco, que es una ironía de la vida, tener que escuchar esto a Pedro Sánchez, pues efectivamente lo que demuestra es que el gobierno español está plegado a una serie de lógicas políticas totalmente perversas, en este caso, y que está vinculado pues, a un criterio de intentar, de alguna manera, pues, responder a la situación política, geopolítica internacional con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Pavel es un ciudadano ruso y español, pero que en estos momentos está pagando de una forma totalmente injusta pues, la incapacidad de la Unión Europea y de Polonia en la situación bélica de Ucrania, ¿no? Un elemento que además nos está llamando mucho la atención es la visualización que está haciendo, por ejemplo, hace pocos días, muchos medios con las declaraciones, por ejemplo, del secretario o del responsable del MI6 británico, ¿no? Que dijo que Pavel era un espía ruso y que lo podían corroborar. Bueno, todo este tipo de declaraciones lo único que hacen es enturbiar mucho más el asunto, aislar mucho más a Pavel de la situación en la que está de incomunicación, porque además existe un manto de silencio sobre este tema. Y a mí lo que más me preocupa es que ese silencio lo que va en perjuicio de su situación penal y además está basado en insidias y en mentiras. Tenemos que recordar que Pavel sufrió una caza de brujas con otros muchos compañeros y conocidos nuestros, porque en 2014, cuando la guerra del Donbass, en la que él estuvo allí trabajando como periodista, fue catalogado de prorruso en una lista que publicó Nicolás de Pedro, que es un politólogo de bastante oscura reputación, que trabaja seguramente para la inteligencia de algunos países, que él sí que es un espía, y él es el que publicó esa lista en la que salía además de Pavel, otra gente conocida nuestra, y fue una cosa totalmente insidiosa, arbitraria, totalmente incoherente con el trabajo que estaban acometiendo estos compañeros, y desde entonces creemos que Pavel, junto a otra gente, pues está en el punto de mira de este movimiento rusófobo, de este movimiento claramente antidemocrático que intenta vertebrar una OTAN y una Unión Europea pues, por un rasero claramente autoritario y por un rasero claramente antirruso y antieslavo. Efectivamente, este caso además es paradigmático y peligroso porque siembra un precedente al respecto también de la libertad de prensa. Tú también te dedicas al periodismo, aparte de tus múltiples actividades, y bueno, estamos hablando de un derecho que pende de un hilo en Europa. Hemos visto la censura a medios como RT, Sputnik, también está este caso. ¿Qué lectura sacas de todo esto? ¿Es también el caso de Pablo un aviso a navegantes para controlar, digamos, las opiniones o los análisis o incluso las denuncias del periodismo hacia un relato único? Yo creo que está muy claro, y con esta invasión de Ucrania hemos visto claramente que efectivamente la gran mayoría de los medios han cerrado filas en torno a la censura directa, en torno a la publicación de fake news, dándoles bombo a noticias que eran totalmente embustes, que generaban una dinámica absolutamente partidaria respecto a la interpretación de la guerra. Yo creo que además este cierre de filas de los medios se ha vislumbrado claramente en las tertulias, en los distintos debates que ha habido, cuando hemos visto que personas que no justificaban para nada la invasión rusa de Ucrania, pero tenían un criterio propio respecto a la invasión y respecto a la situación previa en el Donbass, etcétera, han sido fulminantemente censuradas. Yo tengo compañeros, mi propio caso, en los que efectivamente hemos sido censurados y apartados directamente de la primera parrilla de muchos medios, pues efectivamente, pues porque no existe en ningún momento libertad de prensa para que los medios puedan elegir a qué colaboradores llamar y poder dar una información contrastada o un debate, digamos, plural, ¿no? Está claro que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Europa Occidental está en guerra, estamos en guerra, efectivamente, es la primera vez que ha sido atacada Europa Occidental, en este caso en Ucrania, pero está claro que Europa Occidental está tomando parte en esta guerra, está de una parte, y los medios de comunicación han cerrado filas claramente con los gobiernos y con la OTAN y con los organismos occidentales, ¿no? Entonces, el caso de Pavel, pues quizás sea paradigmático en el sentido de que es una persona individual que ha sido arrestada, que está en una situación totalmente incoherente con el discurso oficial de derechos humanos, de garantías procesales, todo eso es un gran cuento, se ha visto claramente en este caso. Si esto hubiera ocurrido en otro país, si hubiera sido Pavel arrestado en Venezuela
o en Siria o en Rusia mismo, pues seguramente sería un héroe nacional y habría una cobertura impresionante de su situación. Pero ha sido al revés, ¿no? Por eso es escandaloso el silencio y el escandaloso e indignante el silencio de los compañeros periodistas de muchos medios que prefieren callar, y puedo hablar de primera mano porque he hablado con muchos compañeros de medios de Madrid, por ejemplo, y de otros medios en los que ellos en particular me han expresado su gran preocupación por Pavel, le conocen personalmente, tienen amistad con él, pero están en silencio por orden, draconiana orden de todas las direcciones de los medios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve claramente que hay una falta de libertad absoluta y una falta absoluta de criterio y de deontología profesional. A Pavel le han dejado tirado porque es en estos momentos en criterio político y nada más, eso es así. Finalmente, primero agradecerte tus palabras y que nos hayas contextualizado también todo lo que está ocurriendo, y sí quería preguntarte, como para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para denunciar, para ayudar a Pablo González, para ayudar también a su familia, que lo está pasando mal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está organizando para poder transmitir ese apoyo y para conseguir presionar al respecto? Hombre, yo creo que lo único que podemos hacer es ruido. Es verdad que alguna formación política, algún parlamentario y algún senador han hecho algunas gestiones, han intentado hacer ruido, pero no es suficiente. Yo creo que el paso del tiempo lleva a que, como todo, pues se vaya relajando, y si no se hace ruido, pues se pierde la dinámica y la iniciativa, ¿no? Pues hacemos poco a poco pues lo que podemos hacer, ¿no? Pues en nuestras conferencias recordar su situación, solemos tuitear bastante sobre su situación y escribir algún artículo. Le hemos dedicado nuestro libro, del que, por cierto, iba a participar él, pero bueno, por problemas profesionales no pudo participar. Y realmente, pues lo que tenemos que intentar es, bueno, denunciar esta situación que es totalmente irregular y totalmente injusta, y sobre todo tenemos que tener claro que Pavel es lo que has dicho tú antes, es el paradigma de unas circunstancias que pueden repetirse, porque en estos momentos no existe libertad de prensa, no existe libertad ni digamos, capacidad de pluralidad ideológica en respecto al análisis de los conflictos y de las situaciones, ¿no? Y este cierre de filas general, pues lo que ha llevado es a este silenciamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte de expresar nuestra mala hostia en la medida que podamos, yo por lo menos estoy muy enfadado, pues intentar activar en la medida de lo posible la solidaridad con su familia, por supuesto, pero también con mucha otra gente también que está sufriendo vil prisión y está sufriendo circunstancias de injusticia, y que sabemos perfectamente que son totalmente ajenas a las acusaciones que tienen. Yo lo tengo clarísimo. Conozco personalmente a Pavel, hemos hecho muchas cosas juntos y tengo muy claro que tiene muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y yo invito, por ejemplo, a todo el mundo a que lea sus artículos, que lleva muchos años escribiendo sobre Europa Oriental, ha escrito muchísimas cosas sobre Rusia, ha sido muy crítico con Putin, ha sido muy crítico con el gobierno ruso, y creo que solo leer sus artículos da suficiente muestra e imagen de cuál era su posición. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento que nos tiene que ayudar y reforzar a creer en su inocencia y a denunciar la injusticia de su situación. Vamos, esto es lo más importante, porque incluso si aún fuera culpable, es injusto que esté 5 meses incomunicado, y es injusto que esté 5 meses sin abogado, y es injusto que se dé esta situación. Es así, eso no se puede permitir. Pues muchas gracias. Bueno, y también decir que el hecho de ser prorruso, que es una palabra que además últimamente se utiliza mucho como insulto, aunque alguien fuese prorruso, tampoco justificaría su encarcelamiento. Creo que sí No, es no, muy importante. por supuesto, por supuesto. Es que además, aunque fuese prorruso, aunque fuese pro Putin, aunque fuese lo que fuera, no pueden hacer lo que están haciendo con él. Yo por eso he hablado de Polonia como Guantánamo, porque estamos hablando de Guantánamo, que es una cosa que se nos ha olvidado que existe, pero sigue existiendo. Por muy culpables que sean los que están presos en Guantánamo, los yihadistas reban a cuellos, pero muchos de ellos que igual son gente inocente, que no ha tenido ni juicio ni nada, y se nos olvida que Guantánamo existe, pero en este caso lo más cercano a Guantánamo lo tenemos aquí mismo, lo tenemos en Polonia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser conscientes de esto, porque eso se está dando, y eso son precedentes que luego pueden ir a mucho peor y a mucho más, ¿no? Les habla mucho de Rusia, de sus prisiones y de no sé cuántas cosas más, pero aquí tenemos en la Europa Occidental una situación muy clara de vulneración de derechos humanos y de derechos civiles. Entonces, si no somos
capaces de ver claramente eso, pues bueno, pues entonces no nos valen de nada los discursos fatuos y los discursos vacíos sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho y todas las tonterías que dicen muchas veces los políticos cuando son incoherentes con la realidad. Y en este caso, dolorosamente incoherentes con la realidad. Cuando Pedro Sánchez dice que respeta el Estado de Derecho polaco, está insultando a la inteligencia, porque en este caso no hay Estado de Derecho en Polonia, hay un Estado arbitrario, totalmente autoritario, que tiene encarcelado a un periodista sin ningún tipo de acusación real, firme. No existe nada, solo decir que es un espía del GRU, nada más, no existe nada más. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad de esto y del antecedente que supone esto. Pues muchísimas gracias, Gabriel. También aprovecho que nos encontramos para felicitarte por el libro, que ya estoy en él, ya me he metido en sus páginas y es un gran libro que os recomiendo a todos que os acerquéis a donde podáis a comprarlo, porque es una lectura de estas urgentes en estos tiempos que corren. Así que muchas gracias, Gabriel. Nos vemos para la próxima. Por supuesto, cuidaros mucho. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, Argentina. Ha habido cambios gubernamentales, la inflación sigue, luchas dentro de la coalición de gobierno, otros hablan de amenaza de lawfare. Nos encontramos con Sergio Mario Guili, que está desde Buenos Aires. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal, mi estimada y querida Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. De entrada, creo que sería interesante también que explicaras un poco qué está pasando en Argentina, porque nos llegan así muchas informaciones de una especie de caos político realizado. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, varias cuestiones, ¿no? En general, estamos en una situación bastante complicada. Acá hay una derecha que está trabajando duramente para tratar de encerrar, de destruir este gobierno tibiamente popular, pero gobierno popular al fin, y poder gobernar directamente con sus mandaderos, ¿no? Que serían el señor Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, uno de los apellidos de gran prosapia de la Argentina, o bien con la señora Patricia Bullrich, también otro de los apellidos de gran prosapia de la Argentina, quienes son los que integran Juntos por el Cambio, Cambiemos, bueno, diversos nombres que tienen esta sigla. Básicamente, aquí hubo un gobierno popular que gobernó hasta el 2015 con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, donde se recuperó salario, se recuperó la capacidad de compra, el salario argentino está a los niveles más altos de Latinoamérica. Se desarrolló la industria nacional, se desarrolló la infraestructura energética, se hizo acuerdos con China precisamente para desarrollar la industria, la base energética de nuestro país a través de dos grandes represas, una central nuclear, entre otras cuestiones, y todo esto, bueno, el sistema no lo permite, ¿no? Nacionalización de empresas, renacionalización de empresas que históricamente fueron estatales, como la de Petróleos YPF. Todo esto al poder real le genera un gran malestar. En el 2015, gracias al aporte, entre otros, de los fondos buitres y del capital financiero internacional, Mauricio Macri llega al gobierno y lo que hace es golpear duramente a nuestro país, permitiendo la fuga de capitales y tomando un préstamo de 44.000 millones de dólares precisamente para financiar esa fuga. Cristina Fernández de Kirchner hace una jugada maestra en este marco, que es, bueno, ella sabiendo que estaba siendo duramente golpeada por todos los medios de comunicación, estigmatizada como ladrona, como delincuente, sabía que tenía una imagen negativa muy alta, sobre todo entre los sectores medios. Lo que hace es que pone adelante de la lista como presidente a Alberto Fernández, lo cual permitió que se logre un gran éxito electoral, 48% de los votos en primera vuelta, se gana la elección y empieza una esperanza. A poco de andar viene la pandemia, ¿sí? Y bueno, y empezamos a ver un presidente Alberto Fernández bueno, que era tibio, que le costaba por ahí confrontar con los poderes, y bueno, estábamos esperando a ver qué pasaba, ¿no? Si en algún momento iba a lanzarse. No, en realidad lo que pasó fue que Alberto Fernández se mostró constantemente blando frente a las presiones, y cuando uno hace eso frente a la derecha lo que hace es empezar a avanzar.
avanzaron por varios flancos, el flanco mediático por un lado, tratando de descalificar todo lo que se hizo en la cuarentena, que realmente se trabajó muy bien. Alberto Fernández ahí subió mucho la imagen y había hecho acuerdos para traer la Sputnik, la vacuna Sputnik acá a Argentina, se fabrica acá en Argentina la vacuna Sputnik. Realmente se movió bien en la primera etapa, pero después se empezó a ceder. Estamos en un marco de guerra económica también, algo que sucede mucho en Venezuela, donde los grandes formadores de precios en Argentina están altamente concentrados, entonces apretan el acelerador de la inflación, y un gobierno débil que lo que hizo fue tratar de negociar con el Fondo Monetario Internacional sobre la base de presentarse amable y acordador. Digamos, lo que hizo fue, bueno, quedarse sin dólares, empezamos a quedarnos sin dólares en el Tesoro Nacional. A eso hay que sumar lo que Cristina Fernández de Kirchner denominó el Festival de Importaciones. Es decir, hay importaciones que están prohibidas precisamente porque hay que acumular fondos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero había un grupo de jueces que lo que hacían eran cautelares para permitir que importaciones de las más suntuarias y absurdas que se puedan imaginar, que fueron haciendo que a pesar de tener un récord de exportaciones, no se pudieran acumular dólares. Al no poderse acumular dólares, empieza a crecer la amenaza de un golpe de mercado, ¿sí? Que es una de las clásicas formas que tiene la derecha de voltear gobiernos populares o semipopulares atrás de un golpe de mercado. Entonces empezó a subir el dólar paralelo. La economía argentina es altamente bimonetaria. En este marco, bueno, había un ministro de Economía, que era Martín Guzmán, que carecía por completo de capacidad política. La gente realmente está viendo muy mal, el poder adquisitivo del salario es realmente muy bajo para ciertos sectores, y en otros sectores, con la reanimación de la economía, producto de este dólar tan bajo y por lo tanto de una alta competitividad, está habiendo trabajo, 7% de desocupación, dice el gobierno, pero hay amplios sectores que se han quedado fuera del mapa laboral y que están viviendo una situación muy terrible porque dependen de planes gubernamentales para vivir. En ese marco, Martín Guzmán renuncia de una manera intempestiva, agitando más los conflictos de mercado y con una inflación que en este mes calculo que va a llegar al 8%. Yo calculo que ahí en España no saben lo que es vivir con inflaciones del 8%, nosotros los argentinos es casi como que es una costumbre, nos extraña cuando no es así. Bueno, volvimos a eso, pero bueno, realmente es complicado para la economía, y asume como superministro de Economía uno de los integrantes del Frente de Todos, que es Sergio Massa. Sergio Massa es un representante de la centroderecha del Frente de Todos, otro de los grandes jugadores del Frente de Todos y que permitió que se le gane a Macri, porque si no se unía el Frente Renovador de Massa con Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner, no hubiéramos ganado a Macri. Debido a esa unidad se logró la victoria y ahora se hace con las carteras principales de la economía, intentando superar uno de los problemas que tenía este gobierno, que era la estratificación de las diversas carteras ministeriales, que hace imposible llegar a acuerdos en términos de políticas, ¿no? Porque el primero es de una fuerza, el segundo es de otra, el tercero es de otra, y entre ellos hay una serie de internas que complican a la hora de decidir. Con Sergio Massa creo que los sectores populares tienen, por lo menos los politizados, ¿no? los que reflexionamos en política, tienen una mezcla de esperanza, pero al mismo tiempo de gran prevención, porque sabemos, es una persona que tiene grandes contactos con sectores del empresariado, con la embajada norteamericana, ¿sí? Pero que, en definitiva, es un político que tiene vocación presidencial y que, por lo tanto, si uno piensa en esa vocación presidencial, piensa que la economía puede llegar a tener algún tipo de coherencia sobre una base de intentar ganar las próximas elecciones, algo que Alberto Fernández ya había abandonado y que en las elecciones de medio término se vio claramente, ¿no? Cuando el macrismo repite las votaciones que tuvo en las presidenciales, pero el Frente de Todos baja abrumadoramente la cantidad de votantes que directamente no fueron a votar, no es que se pasaron para el otro bando. Y ahí es cuando empieza a estallar la crisis gubernamental, cuando se ve que el gobierno
toma medidas para tener una buena imagen frente al Fondo Monetario, pero que no tomaba medidas para solventar el bolsillo. De todas maneras, hay que decirlo, Carmen, que si acá hubiera estado Macri durante la pandemia, esto hubiera sido terrible, brutal. El gobierno tuvo políticas de contención que, bueno, en el marco de la pandemia, que fue una etapa muy difícil, no alcanzaron, ¿no? Pero hubo políticas de contención tanto a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas también, como a la población que está fuera del mercado laboral. Realmente ha sido unas cuantas ayudas que permitieron solventar la economía popular y que el desastre no fuera mayor, pero aún así no alcanzaron a la hora de hacer una buena elección. Básicamente este es un primer panorama que te puedo y les puedo dar de lo que está pasando en Argentina. Bueno, hay dos temas, uno más de carácter interno y otro de carácter más de relaciones internacionales. Voy a empezar con el interno. Si uno accede a los medios de comunicación, sobre todo desde aquí, que desde España, que es donde yo estoy, lo que presentan es como un gobierno poco sólido en Argentina, porque hay una especie de guerra entre distintos sectores que componían esa coalición para el frente de todo. ¿Es estable el gobierno argentino o realmente podríamos ver un anticipo de su caída por su propia inestabilidad interna, tal y como, insisto, presentan los medios de comunicación aquí? También hay que decir que tanto son imparciales como hemos hablado antes. Sí, está muy bien que me lo comentes. Después me gustaría también comentarte un poquito lo del lawfare que estuviste hablando. Mira, efectivamente estalló una interna dentro del gobierno nacional precisamente por la inacción del presidente Alberto Fernández y la no convocatoria a estamentos orgánicos de un frente, lo cual era lógico, tenía que hacerlo. No lo hizo, decidió gobernar solo. Y bueno, y Cristina Fernández de Kirchner empezó a hablar y lo que denunció Cristina Fernández de Kirchner en todo momento fue exacto y la vida después le dio la razón. ¿Sí? Pero la acción psicológica que están haciendo ahí los medios imperialistas en tu país es ocultar que aquí hay una escalada de la derecha brutal. Acá los libertarios, según algunas encuestas, tienen un 15 a 20% de intención de voto, es decir, la extrema derecha anarquista libertaria, ¿no? De un 15 o un 20% de intención de voto, digamos, a través de los golpes mediáticos constantes que se hacen, digamos, de ponerlos en todo tiempo y todo lugar a estos personajes libertarios. Los medios de difusión que están constantemente golpeando, constantemente armando causas falaces contra los integrantes del gobierno. A eso hay que sumarle un poder judicial que el macrismo colonizó directamente en su estadía, con una Corte Suprema totalmente adicta al gobierno de Macri y que ahora la está queriendo enjuiciar a Cristina Fernández de Kirchner por una causa de obras públicas y donde lo que se proponen de alguna manera es quitarle la posibilidad de que sea electa presidenta o que tenga un cargo electivo para las próximas elecciones. A eso hay que sumarle el golpe de mercado, el capital financiero moviendo el dólar hacia arriba de manera tal de que se generen expectativas de algún tipo de crack o devaluación, lo cual sería dificilísimo para el pueblo argentino, una devaluación del peso argentino en estos momentos. Y a eso hay que sumarle los grandes formadores de precios que están jugando al alza indiscriminada de precios. Entonces, claro, se habla de las internas de gobierno, pero se oculta que hay un golpe concentrado de toda la derecha, nacional e internacional. No nos olvidemos que los 44.000 millones de dólares que presta el fondo son un acto de guerra casi, te diría, porque lo dijeron ellos, sí, se lo prestamos a Macri para que gane la elección, no la ganó, pero impidieron que Argentina pudiera tener lazos más estrechos con China, que presta dinero sin los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. En ese marco, la derecha está muy preocupada y pretende desarticular al movimiento popular establecido a través del Frente de Todos. Es un gobierno que está complicado, que tardó en tomar medidas, pero que bueno, ahora está tomando una medida que por un lado puede ser que estabilice al gobierno, pero digamos, si cae este gobierno lo va a hacer por sus propias contradicciones, sino fundamentalmente porque enfrente tiene un enemigo poderosísimo al cual hay que agregar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que también juegan en contra, un enemigo poderosísimo que está golpeando constantemente, y un presidente, Alberto Fernández, que, digamos, cuando tenía que dar batallas, prefirió contemporizar y ceder
de manera tal de que, bueno, ya le tienen tomado el tiempo, ¿no? Ya saben que si lo apretan, por ejemplo ahora, el agro, gran parte de las exportaciones argentinas viene del dinero de exportación argentina viene del campo. Los exportadores de granos tienen los granos en silo bolsa y están especulando precisamente con que el gobierno haga una devaluación. El gobierno hizo un dólar especial, después de haber dicho no me van a torcer el brazo, hizo un dólar especial para los exportadores de granos, donde, bueno, en definitiva le están dando un precio superior al precio oficial de importación y exportación. Entonces, son muchos factores que están golpeando este gobierno, donde se suma ahora precisamente la causa a Cristina Fernández de Kirchner, donde hay un fiscal que se llama Luciani, que cuando tiene que dar su alegato hace toda una obra teatral, pero no muestra ningún dato, de una manera que es pocas veces visto. O sea, es increíble la forma en la cual fundamentó. Dijo, tengo 3 toneladas de pruebas. Dijo, el sentido común dice que Cristina es culpable, pero no aportó ninguna prueba. Los peritajes de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, donde viene Cristina y Néstor Kirchner, de una provincia patagónica, demostraron que todo lo que se hizo total y absolutamente en regla, pero aún así, bueno, hay una persecución, hay un intento de desarticulación de esa opción electoral, porque es la opción que tiene el pueblo, digamos, que es la que responde a los intereses populares. Entonces buscan golpear constantemente la imagen de Cristina. En ese marco, te repito, Carmen, es que esto que dicen los medios de comunicación españoles es totalmente deshonesto. En realidad hay un ataque brutal de la derecha, multifacético, digamos, y si cayera este gobierno es precisamente producto de ese ataque, ¿no? Yéndonos también a los enemigos internacionales, también las relaciones internacionales de Argentina están también motivadas por los cambios geopolíticos que está habiendo también a nivel internacional. Y yo quiero recordar cómo a finales de junio se salió la noticia que Argentina tenía interés en el anterior Space estuvimos hablando de todo lo que se ha montado con el avión venezolano que está secuestrado en territorio argentino y cómo intentaban vincular al gobierno con Irán, en este caso. ¿Qué intereses internacionales hay y, sobre todo, puede Argentina convertirse realmente en un aliado de los BRICS? Podríamos hablar de los BRICS en algún momento. Bueno, hay todo un movimiento en ese sentido y precisamente esto forma parte de lo que está en juego en estos momentos, digamos. Se hablaba en algún momento de poder armar un BRICSA o de que Argentina pueda entrar en ese esquema. En un momento Alberto Fernández dijo, voy a ser que Argentina va a ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Después estalló la guerra y se dio vuelta, una típica maniobra de Alberto Fernández, pero no obstante hay fuertes lazos como para poder formar parte de ese armado, y a Argentina le convendría totalmente. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos servicios de inteligencia infiltrados por la CIA y el Mossad, tenemos una fuerte implicación de Israel en nuestra política exterior. Acá hubieron 2 atentados con bombas en la Embajada de Israel y en la AMIA, en la Mutual Judía, en Argentina, y inmediatamente cuando sucedieron, desde Israel llegó un telegrama donde no me acuerdo quién era el presidente de ese momento, dijo directamente, bueno, acá la culpa la va a tener Irán. Y ahora la culpa la tiene Irán y el Hezbollah. De acuerdo a lo que les interese al Estado de Israel, es cómo se va a manejar la política exterior y el Poder Judicial argentino, complicando las relaciones internacionales de nuestro país. Entonces, en ese marco es complejo, creo que la única forma en la cual Argentina puede formar parte de un armado alternativo es, bueno, si vuelve a ganar el Frente de Todos en las próximas elecciones del año que viene, es deseable eso, pero si gana el macrismo, bueno, volveremos al redil de los Estados Unidos, no tiene que caber ninguna duda, ¿sí? y a jugar una geopolítica que nos es totalmente ajena como país, que nos es totalmente perjudicial y que no es ni más ni menos que arrastrarse frente a la bota norteamericana, ¿no? Porque aparte cuando hacen eso realmente te lo hacen sentir, ¿no? Cuando llegan a ese punto. Entonces está en disputa, es una cuestión en disputa. En ese marco la justicia argentina
arma una causa inventada sobre un avión donde venían venezolanos e iraníes. Justo el combo para que la derecha vernácula salte en el aire. Y bueno, si hay venezolanos e iraníes juntos, ¿qué pueden estar haciendo? Seguramente alguna maldad. Entonces, bueno, el avión sigue estando acá, secuestrado en Argentina. Y bueno, y desde los sectores populares tenemos toda la solidaridad con Venezuela, con la Venezuela bolivariana, en contra de esta brutal forma de moverse en las relaciones internacionales, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto. Un poder judicial brutalmente colonizado por la derecha, ¿no? Históricamente colonizado por la derecha, bueno, que ahora está jugando como partido judicial directamente. Bueno, pues si deseas añadir algo más, porque creo que nos has hecho una contextualización magnífica de lo que está ocurriendo y de lo que está en juego, porque Argentina, recordemos, es un país muy importante no solamente en la esfera latinoamericana, sino que es un país que tiene mucha importancia a nivel geopolítico por muchos motivos. Y también decir y recordar que si queréis conocer más sobre el caso del avión venezolano secuestrado, a través de nuestro canal en iVoox y de nuestro canal en YouTube tenemos el anterior space donde hablamos en profundidad sobre ese tema. Así que, Sergio, si querías añadir algo más para cerrar con el tema. Sí, fundamentalmente, digo, hay un debate dentro de la izquierda argentina acerca del significado de este gobierno. Algunos hablan de pacto neocolonial. Para mí no es así. A mí me parece que tenemos que ser muy claros que de un lado está el pueblo argentino y del otro lado está el macrismo, que hay una parte del pueblo argentino, de las capas medias tomadas por estos sectores de la derecha, tiene un 40% de piso y de techo, te diría, hoy por hoy. Digo, no, es un sector no menor, pero bueno, a mí me parece que ser revolucionario, ser marxista-leninista implica en todo momento saber cuál es la correlación de fuerzas y no dejarse llevar por el subjetivismo. Y aquí en Argentina el símbolo del peronismo son los dos dedos en B. ¿Sí? Y cuando, digamos, en la calle estás haciendo una campaña electoral y te hacen los dos dedos en B, vos sabés que ahí están hablando de justicia social, de igualdad de oportunidades, de desarrollo económico nacional, ¿sí? Y cuando te insultan, porque estás haciendo campaña precisamente para el Frente de Todos, para Cristina Fernández de Kirchner, sabés que hay alguien ganado por esta derecha mediática atroz que tenemos en Argentina. Entonces por ahí pasa la línea divisoria del pueblo argentino y ahí es donde tenemos que estar empujando, ¿sí? Precisamente estos proyectos nacionales y populares. Por supuesto que hay que dar un gran debate ideológico. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente de Todos tiene estas grandes debilidades, producto de que, bueno, que ahí hay sectores de la burguesía, de que el hecho de que el lawfare también disciplinó a muchos integrantes del gobierno, de este gobierno. Alberto Fernández, yo creo que está permanentemente pensando en el lawfare y cómo zafar de él. Entonces, bueno, es un frente contradictorio. La persona que ahora va a estar en este mega ministerio de Economía, que es Sergio Massa, es una persona que, bueno, no es del gusto de la militancia más popular, ¿sí? Pero es una persona que tiene sectores industriales opuestos, que tiene un proyecto opuesto al macrismo. Entonces tenemos que esperar, digamos, dar el voto de confianza y por supuesto también salir a la calle, de ser preciso, pero hay que ser muy cuidadoso para no hacerle el juego a la derecha. Y esto hay muchos sectores de izquierda que dicen, ¿cómo no vamos a salir a la calle? ¿Qué es hacerle el juego a la derecha si esta es la derecha? No, acá la derecha viene por los derechos laborales directamente y ya lo dijeron. Si gana el macrismo, acá lo que se va a acabar es con la indemnización por despido, que es básica, con las jubilaciones las van a destruir, con el sistema de pensiones. Esto está claro. Entonces, en cada momento hay que saber, bueno, cuál es la lucha que hay que dar, y la lucha en estos momentos es por sostener a este Frente de Todos, a este gobierno, y bueno, y pujar para que los sectores populares tengamos cada vez más predicamento, cada vez más organización, cada vez más claridad ideológica, lo cual nos permita también ser más efectivos a la hora de incidir en estos procesos políticos. Carmen, eso básicamente es lo que quiero decir. Y bueno, y que estamos viendo ahora cuáles van a ser los primeros movimientos de este ministro Sergio Massa. Tiró para un lado y para el otro, habló del dólar soja, habló de que iba a recomponer salarios, es decir, dio muy buenas intenciones para calmar a todo el mundo.
va a ser ahora una gira por el exterior, donde lo que se va a buscar es tener más dólares para evitar precisamente esta presión cambiaria que hay sobre el peso argentino. Digamos, por supuesto, no esperamos que decrete el socialismo y sería iluso plantear la línea divisoria de las políticas por ahí, ¿no? En estos momentos. Sí, digamos, tiene que quedar claro acá que si vuelve el macrismo, a ver, yo viví el macrismo, Carmen, es una pesadilla. Todos los días te levantás y decís, otro día más que está el macrismo, otro día más que está Macri en el gobierno. Fue una pesadilla. Digamos, volver a eso realmente sería muy, pero muy complicado. Bueno, trabajaremos para precisamente llenar de pueblo a este frente de todo y construir nuevamente las mayorías necesarias para un nuevo avance popular. No hay que olvidar aquí que tenemos las elecciones en Brasil y si gana Lula y si no hay ningún problema, esto va a ser un empuje tremendo para los sectores populares en Latinoamérica. Así que hasta ahí me parece que sería un poquito de contexto de lo que les vendría bien saber acerca de lo que está pasando en nuestro país. Pues muchísimas gracias y, por supuesto, análisis concreto de la realidad concreta, correlación de fuerzas y todo lo que estamos comentando. Bueno, pasamos al siguiente tema. Desde 1997 no acudía un político de alto rango, político estadounidense de alto rango. Sergio, ¿puedes silenciarte? Que si no te acopla. No sé. Gracias. Esto ha cambiado porque el otro día aterrizaba en Taiwán, en la isla de Taiwán, Nancy Pelosi, que es, como ya sabemos, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Para hablar sobre este tema y qué significa este tema a nivel no solamente interno de China, sino también a nivel de choque geopolítico o de intereses geopolíticos, contamos con Pedro Alberto García Bilbao, que lo ha presentado antes muy bien Pablo. Muchas gracias, Pedro, que yo sé que además tú controlas muy bien sobre este tema. Bueno, hacemos lo que podemos. Para empezar, y yo creo que también que es importante para contextualizar, porque ahora mismo hay muchas personas que están un poco perdidas, ¿cuál es la relación o el contexto entre China y la isla de Taiwán, entre la historia de China y la isla de Taiwán y lo que significa a nivel interno y a nivel también de injerencia externa? Bueno, quizá, yo creo que quizá la aportación más importante de este debate sea el poner la mirada sobre Taiwán y China y tratar de orientarnos con qué es lo que pasa entre ambos territorios, ¿no? Entre ambos países, ¿no? Es decir, porque es un tema del que hay mucho desconocimiento. Para que nos hagamos una idea, en la Constitución de Taiwán, ellos han considerado desde que se formó el Estado tras la liberación de la ocupación japonesa, ¿no? Taiwán considera que ellos son China. Y la constitución inicial en la isla de Taiwán, la vigente, era la constitución que había realizado el gobierno nacionalista chino inmediatamente después de la liberación de Japón, tras la derrota de Japón. Entonces, se da la circunstancia curiosa de que cuando se produce la guerra civil en China y la revolución y se funda la República Popular China, pues entonces hay muchísimos nacionalistas chinos que apoyaban a la república representada por Chiang Kai-shek y por el gobierno del Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino. Esta gente es derrotada por los comunistas y la coalición antifascista en la guerra civil china y en la revolución. Entonces se instalan en la isla de Taiwán. Y entonces, pero se llevan su constitución. Entonces ellos consideran que China eran ellos. Es decir, que el gobierno de China tenía la capital en Taipei, que es la capital de la isla, y que ellos estaban llamados algún día a reconquistar el territorio continental. Entonces, esto lo que nos demuestra es que está cantado que iba a haber un enfrentamiento y que el enfrentamiento se ha prolongado a lo largo de décadas con múltiples cambios y meandros y transformaciones, pero que existe un conflicto que es difícil de visualizar desde fuera, ¿no?
Pero bueno, esto te lo digo para ponernos en antecedentes. Es decir, que podemos explicar más o menos cómo evolucionó la situación y cómo se llega a la situación actual. Pero yo te lo resumiría muy rápido. Esto se trata de un gesto que hace Estados Unidos para tratar de afirmar que sus compromisos con lo que es la República de Taiwán, lo que es el estado que actualmente rige la isla, que ellos tienen una serie de tratados de relaciones con Taiwán y una serie de compromisos establecidos de estado a estado, y que ellos están dispuestos a mantenerlos. Es decir, cuando se afirma que lo ocurrido es una provocación a China, es que es real, es completamente real. Es decir, ¿y cuándo ocurre esto? Pues ocurre cuando el gobierno Biden activa la crisis de Ucrania, cuando el gobierno Biden, la administración demócrata retoma las relaciones internacionales en clave de enfrentamiento, cuando los movimientos que llevan a cabo en Ucrania acaban provocando el movimiento de Rusia y el enfrentamiento en Ucrania, cuando se produce al mismo tiempo los movimientos en Marruecos y el reconocimiento del Sáhara, aunque esto ya venía de la época de Trump, pero que en la administración Biden ha actuado, es decir, tienen una actuación sobre el norte de África muy poderosa. Y luego, ahora lo estamos viendo también, la actuación que está teniendo la administración demócrata en Kosovo, ¿no? Es decir, la administración demócrata necesita de alguna manera reactivar los conflictos. Entonces, en medio de todo de este mar de conflictos, en esta reestructuración del panorama internacional, nos encontramos con que la presidenta del Congreso de Estados Unidos hace una visita relámpago a Taiwán con todo lo que eso significa. También creo que sería importante analizar dentro de este contexto que efectivamente muy bien has explicado, donde Estados Unidos está abriendo muchos conflictos que además están muy lejos de su territorio, que son conflictos internos de otros países o de otras realidades o de vecinos de otras latitudes. En este contexto también hay un contexto se presenta como un contexto de debilidad o de pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos con respecto a China. ¿Cuál es el papel que está jugando China y por qué China es ese, o se presenta, o la mayor parte de los analistas ven como el gran enemigo a batir para los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Sí, ciertamente, pero esto no ha sido así exactamente, es decir, todo el tiempo, quiero decir. Hoy en día sí, hoy en día se ve clarísimamente que el país que tiene un potencial de construir un foco potente frente a Estados Unidos es China, ¿no? O sea, una de las definiciones de gran potencia es que aunque no te guste su existencia, aunque no simpatices con ellos, aunque no los puedas ni ver, una gran potencia es algo, un Estado, una entidad que va a seguir estando ahí aunque a ti no te guste y tú no puedes evitarlo. Entonces, en ese sentido, China ya es claramente una gran potencia. Entonces, en el marco del retorno de Estados Unidos a la lucha por mantener un liderazgo global, que nunca abandonó por otra parte, pero que resueltos ciertos problemas internos en Estados Unidos se ha relanzado con fuerza, pues Estados Unidos se ve en la necesidad de dar un mensaje a China. Es decir, no vamos a ceder, tenemos nuestras propias líneas rojas, ¿no? Y no vamos a ceder en ciertos temas. Y si para eso es necesario hacer un movimiento simbólico, pues lo hacemos. Entonces hay que pensar que toda la costa de China, desde Japón, el estrecho de Corea, la isla de Okinawa, y la isla de Taiwán, por ejemplo, son una zona que Estados Unidos tiene bases militares y tiene una presencia militar muy importante. Es decir, cuando la República Popular China se asoma a su costa, a su costa marítima, a la costa del Pacífico, lo que va a encontrar es un cinturón de bases norteamericanas.
Y en esa estructura, frente a la China popular, la isla de Taiwán es es un instrumento clave, ¿no? Cuando los japoneses ocuparon la isla de Taiwán en el siglo XIX, como ocasión de la guerra chino-japonesa contra el imperio chino, los japoneses se instalaron allí con todas las de la ley. Llevaron su ejército, llevaron sus colonos y hicieron unas grandes agresiones a la población originaria y transformaron la isla y la convirtieron en un instrumento contra la China continental. De hecho, Taiwán fue utilizada como base segura para todas las guerras y todas las intervenciones de Japón en territorio continental chino. Es decir, Taiwán fue el gran portaaviones que tuvo Japón, la gran base que tenían para actuar en la China continental. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, también tuvo un papel fundamental. Bueno, entonces, por los avatares de la Guerra Civil China y de la revolución que da origen a la República Popular, pues resulta que en la isla de Taiwán, que como digo llevaba casi medio siglo ocupada por los japoneses, pues se va a instalar el gobierno nacionalista chino, el gobierno del Kuomintang. Y van a instaurar una dictadura feroz, hay que decirlo clarísimamente, contra la población originaria de la isla y contra los propios chinos que habían estado emigrando de las zonas fronterizas, de las zonas costeras, a la propia isla. Es decir, el gobierno nacionalista chino, el gobierno del Kuomintang, instauró en Taiwán, perdón, una dictadura feroz que no impidió en absoluto tener las mejores relaciones con Estados Unidos, las mejores relaciones con los aliados occidentales e incluso ser reconocido como la única China en Naciones Unidas y en otras instituciones hasta que ya la realidad se impuso, ¿no? Y las instituciones internacionales, la mayoría de los países, acabaron reconociendo que la República Popular China es una realidad, ¿no? Y que Taiwán no dejaba de ser pues, un territorio que tenía un conflicto que procedía del resultado final de la guerra civil y que eso se tenía que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, en este contexto, Estados Unidos ha hecho siempre una apuesta por mantener el enfrentamiento, por mantener el statu quo en Taiwán, y el viaje de Pelosi lo que supone, en este contexto, en este momento, en estas fechas, lo que supone es, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, os vamos a apoyar, no vamos a consentir que China, que la República Popular os amenace, ni os anexione, ni haga nada, ¿no? Y esto, en realidad, hay planes de China en ese sentido hacia Taiwán. O sea, realmente China, Pekín está pensando, la República Popular está pensando en anexionarse, en hacer algún tipo de acción militar. Pues la respuesta es no. Ellos tienen otros tempos, tienen otras maneras de actuar, ¿no? O sea, la República Popular China funciona a su manera, ¿no? ¿Y cuál es su manera en este caso? Bueno, pues ellos lo que plantean es que China solo es una. Hay una China y esa China incluye Taiwán, clarísimamente. Otra cosa es que el territorio, ellos no tienen soberanía sobre el territorio, pero ellos consideran que hay una única China y que están dispuestos a que exista una única China y dos sistemas. Es decir, que estarían dispuestos a hacer un periodo de transición, como hicieron en Hong Kong, de manera que, pues las peculiaridades del sistema en Taiwán pudieran coexistir dentro de lo que sería el Estado de la República Popular. Y para ese plan, que tiene sus contradicciones en el sentido de que los nacionalistas chinos que están en Taiwán no lo aceptan, para hacer ese plan ellos tienen unos plazos que no son los nuestros. Es decir, ellos están dispuestos a que pase el tiempo y poco a poco, estableciendo lazos de distinto tipo, consideran que se puede ir consiguiendo ese proyecto. Pero esto no significa que tuvieran previsto estos días una invasión ni nada por el estilo. Eso es una presunción que no tiene mucha base real. En cambio, la visita de Pelosi lo que sí ha provocado es la necesidad del gobierno de Pekín, del gobierno de la República Popular,
en mostrar músculo militar. Es decir, no vamos a consentir que ser amedrentados por Estados Unidos. No vamos a consentir ser amedrentados por los aliados de Estados Unidos en nuestra misma frontera. Además, en un territorio que nosotros consideramos nuestro. Y esta es más o menos la situación, que coincide con la crisis abierta en Ucrania y transmite también un mensaje, un mensaje derivado, ¿no? Que sería el mensaje de decirle a Pekín, bueno, ojo con estrechar lazos y apoyar más de la cuenta a Rusia en su enfrentamiento con nosotros. Es decir, porque nosotros podemos crearte a ti también un enfrentamiento en tu fachada occidental, en la costa del Pacífico, ¿no? Y la situación en el Pacífico y en la costa de China es muy compleja, ¿no? Es muy compleja porque China está intentando alejar ese escudo que la rodea, ¿no? Y por eso intenta extenderse, intenta situar bases y acuerdos en islas del Pacífico, en estados del Pacífico, como ha ocurrido ahora en las Islas Solomón, pero como en el mar de China, en las zonas cercanas a Filipinas, entre Filipinas y la costa continental china. Hay movimientos también en Filipinas porque la llegada al gobierno de un miembro de la familia Marcos tras derrotar a Duterte, bueno, pues hay una buena relación entre la nueva presidencia filipina y China, ¿no? Y Filipinas además tiene sus propias reivindicaciones frente a Estados Unidos, es decir, porque hay mucho que hablar sobre las relaciones entre Filipinas y Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un póker aquí, hay un mus, un juego de poder, vamos a decirlo, tremendo en el que China está intentando espacio para respirar. Lo que pasa es que China es tan grande, es tan poderosa, que cuando se ve agobiada e intenta respirar, pues tiembla toda la estructura del conjunto, ¿no? Y Estados Unidos lo que ve es que el viejo tiempo en que podía dominar implacablemente e imponerse sin mayor historia, es un tiempo que se está acabando, ¿no? Entonces eso lo que significa, a lo que debiera de llamarnos a todos, es a buscar unas relaciones internacionales que funcionen sobre otra base, ¿no? Sobre una base que no sea estrictamente la del enfrentamiento del poder puro y duro, ¿no? Y en este sentido, la visita de Nancy Pelosi no ha sido precisamente un gesto que augure nada nuevo, ¿no? No era necesario. Bueno, aunque esto, quien lo ha decidido es Biden, ¿no? Y quien lo ha juzgado necesario era Biden. Y por eso nosotros lo estamos criticando, ¿no? Lo que también es muy curioso es que en España, por ejemplo, como no hay debate de política exterior, aquí no hay debate de política exterior, aquí nadie dice nada, ¿no? O sea, aquí nadie se ha situado, no hay ni un solo partido político en las Cortes que ha hecho ningún tipo de pregunta. Por lo visto, esto no nos afecta, ¿no? No nos afecta lo de Pablo en Polonia, nos va a afectar lo que pase en Taiwán, ¿no? Es decir, es una desgracia, ¿no? Es decir, la política en España, la política, sobre todo la política de izquierda, llega al Parlamento y llega a los gobiernos sobre la base de las renuncias. Y una de las renuncias es a tener opinión en política exterior, a tener opinión en las relaciones con Estados Unidos y a tener opinión sobre el reparto geopolítico del mundo, donde nosotros, por otra parte, ocupamos un espacio geopolíticamente muy importante. Pero como no hay debate sobre esto, no se hace política sobre esto, porque esto es algo que afecta a la naturaleza misma del poder en España, pues así estamos como estamos. Entonces, claro, hablas de Taiwán o hablas de China y qué es lo que ocurre, pues parece chino, si me permites, ¿no? Yo recuerdo una vez hablando con un diplomático chino que, bueno, el hombre no es que nos preguntara qué opinábamos, ¿no? Pero sí tuvimos ocasión de charlar en el marco de una conferencia. Y recuerdo que le dije que cuando nosotros estábamos allí, es decir, cuando Castilla y la corona hispánica
llegó a esos territorios, y no hay que olvidar que el nombre de Taiwán en portugués es Formosa y que la corona tuvo su presencia en ese territorio. En el norte de la isla hay una parte del territorio que estuvo ocupada por la corona en la época del siglo XVI, ¿no? Bueno, pues se lo dije claro, le dice, mire, cuando nosotros llegamos allí, los que estaban allí eran los chinos, es decir, era el imperio chino. Eran las dinastías chinas las que ocupaban aquel territorio. Es decir, es más, nosotros lo podemos atestiguar, ¿no? O sea, la presencia de China en todo el mar de China hasta la frontera con las aguas de Filipinas, nosotros podemos atestiguar que durante siglos era una frontera con China. Entonces, ¿ahora nos debe extrañar que China intente volver a su frontera? Pues no. Lo que tenemos que hacer es aprender a movernos en este mundo y no con el mundo real, ¿no? Y no necesariamente a imponer situaciones preconcebidas, sino a tratar de prevenir la guerra, prevenir los conflictos y al mismo tiempo hacer lo que sea lo mejor posible por los pueblos, ¿no? Y eso, pero eso implica debate y posición política en política exterior, cosa que en España ya sabemos que no hay. Ha sacado muchísimos temas, pero una de las cuestiones que me parece interesante, sobre todo porque entrando en redes sociales he visto que queda como recurrente, era una comparativa entre la provocación de la OTAN a Rusia, en este caso en Ucrania, y esta provocación en Taiwán, sabiendo que Rusia y China son muy diferentes a la hora de actuar, pero es cierto que hay quien ve un correlato y quien considera que, bueno, otra vez, una vez más, estamos ante una tercera guerra mundial. No te voy a pedir que hagas de futurólogo, porque sé que son muy peligrosos, pero ¿qué consideras, atendiendo a la información que tenemos ahora mismo, no sin saber qué puede ocurrir después, qué pueda ocurrir al respecto? También teniendo en cuenta que no es la primera provocación a China, ya la vimos en Hong Kong, lo hemos visto también bueno, con toda la campaña que han liado con respecto a la región autónoma de Xinjiang y del tema de los uigures. ¿Qué consideras que va a hacer China al respecto y si consideras que van a continuar estas provocaciones? Porque igual que China se está reorganizando con sus vecinos, también hay que tener en cuenta que igualmente lo está haciendo Estados Unidos, igualmente está la alianza AUKUS y otros elementos. Bueno, vamos a ver, la alianza AUKUS, eso vamos a aclararlo, me parece muy bien que lo hayas sacado. Es la reciente alianza que han establecido en el Pacífico, pues Nueva Zelanda, Japón, Australia, Estados Unidos y algunos otros potencias menores de la zona. Pero curiosamente esa alianza deja fuera a Francia, cuando Francia tiene una presencia muy importante en el Pacífico. Inglaterra, por ejemplo, que está también en la alianza, pues prácticamente no tiene presencia en el Pacífico, pero Francia sí. Entonces claro, ¿qué sentido tiene, no? Esto es la famosa alianza que hizo que los planes de comprar submarinos nucleares en Australia, que tenían firmados con los franceses, pues fueran suspendidos de un día para otro sin avisar, y se optó por los submarinos norteamericanos, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿y por qué dejan fuera a los franceses? Bueno, pues porque esto es un club anglosajón. Entonces te das cuenta de que aquí lo que hay es una estrategia del mundo anglosajón por contener a China en el Pacífico, ¿no? Y esa tendencia de contener a China en el Pacífico se complementa con los intentos de contener a China en Asia Central y contener a China por todas partes, por donde puedan, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona China? ¿Cómo reacciona China a todos estos intentos? Pues los chinos reaccionan a su manera, con mucha tranquilidad y haciendo política de otra forma, y haciendo relaciones económicas de otra forma. Es decir, extendiendo influencia y haciendo políticas de otra manera. Ellos lo que plantean es el principio del respeto a la soberanía de los pueblos e ir estableciendo relaciones económicas y de influencia
lo que se llamaba antes la influencia de toda la vida, ¿no? Y que ahora los gilipollas le llaman el soft power, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que provocaciones de tipo militar a China va a haber pocas, ¿no? Es decir, China solamente ha respondido militarmente cuando ha tenido una agresión directa en su frontera. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo hizo ante la Unión Soviética, que tuvo un choque armado en la frontera mogola. Lo ha hecho con India en el pasado, en los años 60 sobre todo, y lo ha hecho con Vietnam, no lo olvidemos, ¿eh? Entonces, es decir, que China si tiene que responder, responde. Pero claro, es que estos no son enfrentamientos con los vecinos, esto es un enfrentamiento con otra potencia. Entonces, China también sabe que Estados Unidos es una gran potencia. Es decir, que aunque no le guste su proceder, no puede evitar que esté ahí. Y además, es decir, que en ese sentido, la República Popular yo creo que está gestionando mucho mejor su nueva condición de gran potencia mundial que Estados Unidos, ¿no? Mi impresión es que China va a tratar de responder diplomáticamente, haciendo, sí, gestos militares, pero no va a provocar una escalada militar. Es decir, no va a caer en la trampa, En cierto modo, la trampa que le pusieron a la Rusia de Putin, ¿no? Es decir, se le planteó una trampa porque Putin hubiera tenido otras opciones frente a la acción que acometió. En ese sentido, China tiene el liderazgo chino, el liderazgo colectivo del partido chino, digamos que estas cosas se las toma con cierta filosofía, ¿no? Y entonces lo que no van a consentir es choques directos o agresiones directas. Pero en agresiones indirectas y simbólicas es muy difícil ganarle a China, ¿no? De todas formas, esto tiene que ver también con el juego global que se trae Estados Unidos. A veces da la sensación de que estamos ante un panorama en el cual hay un jugador ciego o que no conoce el terreno, pero que mueve las fichas. Tiene las fichas puestas sobre el tablero, digamos, y las mueve a ver qué pasa, ¿no? Y sí, nota resistencia, que antes no notaba, ¿no? Pero sigue moviendo fichas. Entonces, claro, en la medida en que no haya una racionalidad en ese mover las fichas del tablero internacional, pues la posibilidad de una escalada hacia un enfrentamiento pues es real. Pero vamos a ver, y luego también hay que pensar que estamos habitamos en un mar de propaganda e intoxicación. Es decir, si uno leía los periódicos en España hasta durante el viaje de Nancy Pelosi, parece que los chinos iban a derribar el avión de Pelosi. O sea, pero bueno, pero ¿quién puede pensar eso, no? Es decir, eso era absurdo completamente, ¿no? Sin embargo, parece que el avión que llevaba a la presidenta del Congreso tenía que ir eludiendo los misiles antiaéreos chinos. Bueno, no, eso no va a pasar, eso no ha pasado. Sin embargo, se nos ha hecho creer que poco menos que era una aventura gigantesca la que le llevaba hasta allí. La tensión venía por otros elementos, ¿no? Pero no por eso. Yo creo que sencillamente China se plantea las cosas con otros tempos, tiene muy claro que si tiene que tragar en algo, no va a tragar, no va a aceptar ser confrontada y va a medir mucho las respuestas. Mirad, cuando fue la crisis de la guerra en Kosovo, cuando fue el ataque de la OTAN a Yugoslavia, no olvidemos que en los ataques que se hicieron sobre Belgrado, destruyeron en directo, porque se vio en televisión, estaban en las noticias de la televisión, y les cayó un misil de crucero a la televisión serbia, ¿no? Todo esto cuando estaba Solana, de secretario general de la OTAN, ¿no? Y entonces la televisión serbia siguió emitiendo y, bueno, casualmente cayó otro misil de crucero en la embajada china. Y le causaron bajas, tuvieron muertos. Es decir, alguien voló en pedazos la embajada china en Belgrado, con muertos y todo. Bueno,
eso sería admisible hoy. Es decir, pudiera haber un ataque directo de ese tipo, porque eso sí que fue una provocación, ¿no? Eso es lo que se llama propiamente una provocación. ¿Admitiría China algo así? Yo creo que no, pero entre otras cosas porque no se atreverían. Hoy no se atreverían a hacer una acción de este tipo. Pero bueno, como tú bien decías, Carmen, no podemos hacer de futurólogos. Lo que sí podemos afirmar es que cuando la irracionalidad se instaura en un sistema y en ese sistema hay contradicciones muy fuertes y hay armamentos muy poderosos, la irracionalidad puede acabar rompiendo los equilibrios. Y los equilibrios, cuando se rompen en estos contextos, bueno, pues eso es una cosa muy peligrosa. Por eso me permito calificar de irresponsable, innecesario y, desde luego, de provocación el viaje de Pelosi a, ¿cómo se llama?, a Taiwán, ¿no? Por cierto, en Taiwán ahora, hoy en día, lo que hay es una corriente independentista muy fuerte. Es decir, lo que quieren en Taiwán es decir, bueno, renunciamos a China, nosotros ya no somos la verdadera China. Lo que queremos es la República de Taiwán, ¿no? Y esa es más o menos la posición que tiene el gobierno de Taiwán ahora, ¿no? Que es un gobierno que se formó frente al gobierno archimega recontra reaccionario del Kuomintang. Les derrotaron finalmente, pero los que han ganado las elecciones, que es el Partido Demócrata Progresista, bueno, no es que sean bolcheviques precisamente, ¿no? Entonces esta gente está en una posición de nosotros lo que queremos es la independencia de Taiwán respecto de China y entonces en ese sentido China es la que plantea que no, o sea, vosotros sois China, ¿no? Y ya veremos cómo hacemos, ¿no? Y en eso, ¿qué pinta Estados Unidos? Pues Estados Unidos lo que pinta es que defiende la contención de China y su dominio global. Efectivamente, o sea, en cualquier caso, sea como sea, lo que también tendríamos que tener que empezar a desacostumbrarnos es a que Estados Unidos o el país que sea pueda opinar y además no solamente pueda opinar, sino que haga como de policía y establezca la resolución de conflictos internos que corresponden a cada país soberano del mundo que tiene derecho a resolver sus propios problemas como consideren oportuno resolverlos. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, también me gustaría señalar en relación con lo que has dicho que también es un acto de irresponsabilidad caer en la propaganda, digo ya desde nuestro lado, caer en la propaganda y avivar, digamos, los tambores de guerra, que muchas veces también por creer que estamos defendiendo bien una causa no estamos siendo conscientes de lo que supondría una gran guerra, que no creo que ninguno deseemos y que además no sería, no sabes, supondría el fin del mundo, así que no creo que a nadie le interese. Espero que también quede clara esa idea, que creo que no solamente está en la prensa atlantista o en la prensa pro-estadounidense que todos seguimos, sino que desgraciadamente a veces simplemente por caer en esa irracionalidad, a veces nosotros también caemos en el juego de llamar a la sangre y a la guerra, y creo que no hay que llamar a la sangre y a la guerra. Si cuando viene y no hay más remedio, habrá que combatir, claro, pero realmente no es deseable. Te quería simplemente hacer ese comentario. Y Pedro, para despedirnos, si querías añadir algo más. Pues nada, yo ponerme a disposición de la revista y de vuestros programas. Creo que este formato es muy útil porque permite llegar a mucha gente y además un debate interesante, ¿no? Y si se hace bien, si se escogen los temas, puede ser un instrumento muy, muy útil. Así que os alabo porque os suméis a estos encuentros en Twitter. Y como reflexión sobre el tema general, yo lo que diría es que a ver cuándo de una puñetera vez en España se puede dejar de votar a partidos de izquierda que son atlantistas. Es decir, la cuestión es si en las próximas elecciones millones de personas van a volver a votar a partidos que dicen que son de izquierdas y que lo que hacen es que aplauden a los Zelensky del mundo, ¿no? Aparte de un montón de cosas más que no hacen, ¿no? Entonces, en este sentido, que tú saques ahora un tema de política internacional, bueno, 3 temas, porque lo de Polonia también es política internacional,
Lo de Argentina, pues no solo es política interna argentina, también nos preocupa, ¿no? Y lo que ya es completamente política internacional es esto de Taiwán y China, ¿no? Pero es que necesitamos hablar de esto también y sobre todo necesitamos dar respuesta y sobre todo tenemos que incorporar en la agenda, entre los objetivos, el tener posición y luchar para conseguir un Estado que defienda nuestros intereses colectivos, porque los intereses de la oligarquía española, que controla y tiene machacado al personal, son unos intereses que los defiende en alianza con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos avances en cuestiones sociales y en cuestiones de todo tipo de transformación en España que aseguren nuestra vida, nuestro acceso a la energía, nuestro acceso a los alimentos, nuestro acceso a unas condiciones de vida dignas, nosotros necesitamos tener claro que eso está en conexión con la posición geoestratégica de España en el mundo y las dependencias externas que existen, porque son unas dependencias que tienen una conexión con la política interna, ¿eh? Y eso o lo tenemos muy claro, o tenemos muy claro que hacer política también es a tener posición en política internacional, o directamente no iremos a ninguna parte. Así que muchas gracias por la invitación a hablar de este tema, ¿no? Solo quiero decir una cosa de Pelosi. Mira, el padre de Nancy Pelosi fue alcalde de Baltimore, si no recuerdo mal, en la época de Kennedy, ¿no? Y ella era muy jovencita y hay muchas fotos de ella con Kennedy, ¿no? Con John Fitzgerald Kennedy. O sea, ella es alguien de otra época, ¿no? Es alguien quizás sea de las últimas personas que quedan de aquello que se llamó Camelot, ¿no? Es decir, aquella etapa tan cinematográfica, ¿no? De la Casa Blanca. Ahora tú imagínate a la señora Pelosi allí con su trajecito, ¿no? De graduación, de baile de graduación en los bailes en Washington. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios mandan a esta señora que ya tiene sus años, por muy presidenta del Congreso que sea, y no va el secretario de Estado, ¿no? Por ejemplo. Pues eso no sabemos por qué. Entonces esto es un acto simbólico, ¿no? Bueno, pues sobre estos actos simbólicos también tenemos que hablar y también tenemos que tener posición. Y también tenemos que exigirle al ministro de Exteriores que se moje y que explique y que digan cuál es la posición que tiene España en esto y en lo otro y todo eso, ¿no? Y dejar de estar callados como se está en todo lo referente a geopolítica, Estados Unidos. Hay un miedo enorme que tiene el régimen a hablar de Estados Unidos porque saben que en España hay un sentimiento muy crítico hacia el imperialismo norteamericano y temen que eso llegue a cuajar políticamente, ¿no? Entonces, uno de los grandes triunfos que ha tenido el régimen en los últimos años es conseguir desactivar la política exterior del debate de la izquierda. Y en ese sentido, tu programa y la revista, que no teme en absoluto meterse en temas de política internacional, yo creo que está llamada a jugar un papel importante. Así que te felicito porque tú eres de las pocas periodistas que ha asumido el tema de la política internacional en España con naturalidad y eso me parece muy positivo. Muchísimas gracias, Pedro, además más viniendo de ti, que sabes que te quiero y te admiro mucho. Y bueno, pues con esto concluimos este segundo Space La Comuna. Un poco también a modo de conclusión, como decía Pedro, hay que hablar de política internacional, hay que entender que el modo de producción capitalista se internacionalizó, que eso es básicamente a lo que le llamamos imperialismo, y que por lo tanto las relaciones internacionales están estrechamente vinculadas con el desarrollo después en cada uno de los países, con el desarrollo y a veces con el subdesarrollo de cada uno de los países. Lo hemos visto, creo que en estos tres casos donde hemos abordado, por un lado, la necesidad de silenciar, que yo creo que es el paradigma que nos refleja no solamente el caso de Pablo González, sino esa persecución que hay hacia los medios o la dificultad que tenemos desde los medios más pequeños de poder hacer periodismo frente a la propaganda de los grandes medios, de esa industria, que al fin y al cabo es una industria que vende un producto. Y también, por supuesto, cuando el caso de Argentina también se vincula directamente con la política internacional, vemos cómo realmente
se impide la soberanía de Argentina y cómo hay una injerencia externa constante en sus políticas que lleva incluso a una pérdida pues de todos sus poderes, de esos poderes que nos dicen que son independientes, pero a lo mejor son independientes entre sí, pero no son independientes de un poder que está fuera de ellos. Y por otra parte, este tema que decimos que era el tema de la semana, porque efectivamente no es la única provocación, hemos visto varias, ha sido también muy relevante la cuestión de Kosovo, también planteamos si podía ser ese a lo mejor el tema, pero creemos que, bueno, ya lo abordaremos en otras oportunidades, y hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo, por una parte, bastante peligroso por todo lo que estábamos hablando, pero también interesante, porque en estos momentos críticos también es donde pueden surgir pues, cambios significativos que yo creo que el ser humano en general de toda la parte del mundo lo necesita. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo Space.